La puerta de la casa se cerró con fuerza, casi arrancándome el aire de los pulmones. Mi hija estaba de espaldas, lista para salir, su esposo a su lado, con una sonrisa estampada en su rostro. Ya sabía lo que iba a suceder. Ella me miró, y la frialdad de su mirada fue como una bofetada. Con un gesto impersonal, dijo: «Solo calienta las sobras. Nosotros vamos a cenar». Sus palabras, tan vacías, me cortaron más que cualquier grito. Se dio la vuelta, entró en el coche, sin mirar atrás. Yo me quedé allí, inmóvil, sintiendo el vacío en mi estómago y en mi alma. El sonido del motor alejándose fue como un eco, recordándome la soledad que me esperaba. El aroma de su perfume parecía ahogarme, mezclado con el lujo que había elegido para su familia, mientras me dejaba atrás como a una extraña. La cena de lujo, en celebración del éxito de la empresa, era todo lo que ya no tenía. Y mientras ella y los demás se alejaban, sabía que había algo mucho más grande en juego, algo que ella no sabía. Soy Ana Martínez, 72 años. Y esa noche, la historia de mi vida cambió para siempre. Estaba allí, al margen de todo lo que alguna vez construí, pero lo que ella no sabía es que había planeado esa noche durante años. Nada volvería a ser igual. Antes de contarte lo que sucedió después de esa cena, necesito retroceder en el tiempo. Porque esta historia no comenzó con su frase, ni con su desprecio. Comenzó en el momento en que decidí que no sería más una espectadora de mi propia vida. Y vas a descubrir todo sobre esto. Ahora, dime, ¿de qué ciudad o país estás viendo esta historia? Déjame tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Te aseguro que no querrás perderte lo que viene. La casa siempre había sido un refugio tranquilo, aunque nada ostentoso. Los muebles eran sencillos, pero con historia. Cada rincón tenía un toque de los años que pasaron, del esfuerzo de mi marido y mío por crear algo que durara. Siempre pensé que la riqueza no estaba en lo material, sino en los momentos compartidos. Sin embargo, esa noche, todo lo que conocía de nuestra familia y sus valores se desmoronó como un castillo de naipes. Mi hija, Elena, siempre había sido el centro de mi mundo, la que me devolvía el propósito de seguir adelante, aunque en los últimos años su forma de verme había cambiado. Algo dentro de mí me decía que esa noche sería diferente, que el distanciamiento que había comenzado a crecer entre nosotras tomaría una forma definitiva. El sonido del tacón de sus zapatos resonó en la entrada. La vi aparecer, de pie, a la luz de la lámpara del pasillo, con un vestido negro que brillaba como si fuera de otro mundo, como si ella ya no perteneciera a la vida sencilla que le di. El perfume que llevaba me abrazó con fuerza, un aroma caro, cargado de elegancia, que nunca me había gustado. Era el símbolo de lo que se había convertido, alguien que olvidaba las raíces, que elegía los lujos por encima de todo lo demás. Al verla de pie frente a mí, me sentí pequeña, insignificante. Ella me miró, pero no me vio, como si fuera una extraña, como si yo ya no tuviera cabida en su vida. ¿Vas a quedarte, hija?, le pregunté, intentando que mi voz no traicionara lo que sentía. Mi pregunta fue como un susurro, esperando que, tal vez, se quedara conmigo por unos minutos, por un último rato. Pero no. Me miró con indiferencia y, sin embargo, esa frialdad me atravesó como una espada. No, mamá, no puedo. Tengo un compromiso importante. Solo calienta las sobras, nosotros vamos a cenar, dijo con una sonrisa tensa, una sonrisa vacía que jamás había visto en ella. El motor del coche, con su rugido de lujo, la alejó. Se fue, dejando una tormenta de pensamientos y dolor en mi pecho. Me quedé allí, parada, mirando cómo se desvanecía. Cada segundo que pasaba, sentía el peso de sus palabras. Ese solo calienta las sobras retumbó en mi mente una y otra vez. ¿Cómo había llegado a esto? Mi hija, la misma que alguna vez corrió hacia mis brazos con una sonrisa, la misma que me pedía consejos sobre la vida, ahora me trataba como un estorbo. Vi cómo se perdía en el brillo de las joyas que ahora adornaban su cuello, en la seguridad de un mundo que yo no reconocía. Y, de alguna forma, sentí que ya no era bienvenida en su vida. Pero la tristeza que me causó ese rechazo fue solo el principio de algo mucho más grande que estaba a punto de ocurrir. El sonido del motor se apagó en la distancia, pero en mi cabeza seguía sonando. Cada vez más fuerte. Miré hacia el jardín,
el lugar donde tantas veces la había visto correr de pequeña, el mismo jardín que había cuidado como a un hijo. Todo parecía estar vacío, como si mi vida, mi sacrificio, todo lo que había construido por años, se desvaneciera. ¿En qué momento comencé a perderla? ¿En qué momento me convertí en alguien irrelevante para ella? Me dirigí al comedor, un lugar que siempre había sido cálido, donde cenábamos en familia, pero esa noche sentí como si estuviera en un espacio ajeno. Los platos estaban ahí, como siempre, pero la comida no me apetecía. No podía dejar de pensar en cómo el lujo se había colado en su vida, cómo esos restaurantes caros, esa vida de ostentación que ella compartía con su esposo y su nueva familia política, la habían cambiado por completo. Elena ya no era la niña que me abrazaba después de la escuela, ni la joven que me pedía ayuda con sus tareas. Esa mujer frente a mí ahora, esa mujer que se iba sin mirar atrás, era la que se había dejado llevar por todo lo que, en algún momento, le había prometido un futuro de poder. El reloj de la pared seguía su curso, marcando el paso del tiempo, pero yo sentía que todo a mi alrededor se había detenido. La soledad comenzó a envolverse a mi alrededor. Me senté, como una espectadora de mi propia vida, mirando los recuerdos que ya no sentían como míos. El peso del silencio era pesado, una presión en el pecho que no podía soltar. Sabía que algo había cambiado para siempre. Y aunque intentaba ignorarlo, la verdad era innegable. Mi hija ya no me necesitaba. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento dejé de ser su confidente? ¿Cómo pude ser tan ciega ante el brillo que la deslumbraba? Las respuestas no llegaban, pero el vacío de su ausencia era lo único que podía sentir. Era como si la vida me estuviera empujando hacia una verdad que ya no podía ignorar. Pero me negaba a aceptar que todo había terminado. Al menos, no sin luchar por entender lo que había sucedido. Recuerdo el día en que mi esposo y yo comenzamos a construir nuestra empresa. Fue una época difícil, llena de sacrificios, pero también de esperanza. Los primeros años fueron duros, pero poco a poco, la empresa fue tomando forma. Cada ladrillo que colocábamos, cada contrato que firmábamos, era un paso hacia un futuro mejor, uno que imaginábamos compartido con nuestra hija. Yo me encargaba de todo lo administrativo, de mantener las cuentas claras, de gestionar cada detalle para que todo funcionara. Mi esposo se ocupaba de la parte más técnica, y juntos, éramos un equipo imparable. Pero, a medida que la empresa crecía, algo comenzaba a cambiar. Elena, que siempre había sido tan presente, comenzó a mostrar un interés cada vez más distante. Al principio, pensaba que era por el trabajo, porque a veces el negocio requería más atención, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Su mirada ya no estaba en la empresa, estaba en otro lado. La veía pasar sus días entre cenas elegantes y viajes, entre reuniones con su esposo y amigos de clase alta. Ya no me pedía consejos sobre nada relacionado con el negocio, ya no me pedía mi opinión sobre decisiones importantes. Pensé que era normal, que había llegado el momento en que ella tomaba las riendas. Pero no. Lo que no sabía era que la empresa no era solo suya, sino mía también, y aún tenía el control de muchas cosas que ella no veía. Una tarde, unos días antes de esa cena en la que me dejó atrás, recibí una llamada de Ricardo, el gerente de la empresa. Me dijo que había notado movimientos extraños en las finanzas, transferencias de fondos que no tenían explicación. Al principio, traté de restarle importancia, pero cuando me explicó que se trataba de grandes sumas de dinero transferidas a cuentas que no correspondían, mi corazón se hundió. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Elena, mi propia hija, estaba tomando decisiones sin mi conocimiento? Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que algo mucho más grande estaba ocurriendo sin que yo me enterara. Esa misma noche, decidí confrontarla. La encontré en casa, completamente distinta a la joven que había sido, fría, distante, con esa actitud de indiferencia que ya me resultaba familiar. Le mencioné las irregularidades, y su respuesta me heló. No solo me desmintió, sino que me dijo que no me preocupara por esos detalles, que ya todo estaba bajo control. Algo en su tono me dijo que no era la verdad. Lo que más me dolió fue su falta de respeto. Me estaba mirando, pero no veía en mí más que una carga, una madre que ya no tenía nada que aportar. Ella, que sabía que aún estaba al mando de muchas decisiones, me trataba como si fuera una intrusa en su propia empresa. Con cada palabra suya, la herida se hacía más profunda. No solo estaba perdiendo a mi hija,
sino también todo lo que habíamos construido juntos. La empresa, que tanto nos había costado levantar, estaba siendo desmantelada y no podía hacer nada al respecto. Sentí la presión de no poder regresar al momento en que todo comenzó a cambiar, cuando Elena dejó de ser la niña que confiaba en mí, la hija que me pedía consejos. Ahora era una mujer que, al igual que su esposo, había aprendido a manipular la situación a su favor, rodeada de lujo y de personas que solo la valoraban por lo que podía darles. Durante las siguientes semanas, me fui alejando cada vez más de todo. Los recuerdos de los primeros días de la empresa se desvanecían mientras Elena disfrutaba de su vida rodeada de cosas que nunca había tenido cuando era joven, pero que ahora consideraba esenciales. Sus cenas en los mejores restaurantes, sus viajes a lugares exóticos, sus compras de ropa de diseñador, todo esto era parte de un mundo que ya no me pertenecía. Cada vez que la veía, cada vez que veía el brillo en sus ojos, sabía que me había perdido, que mi hija ya no era la persona que yo había criado. Y aunque trataba de justificarme, de pensar que tal vez estaba exagerando, algo dentro de mí me decía que todo estaba cambiando irremediablemente. Mi mente no podía dejar de pensar en lo que había pasado. El peso de saber que algo estaba siendo mal manejado me carcomía por dentro. La empresa ya no era solo una empresa, era una farsa. Una farsa creada por alguien que no entendía ni valoraba lo que habíamos hecho por años. Y lo peor de todo era que Elena ni siquiera parecía darse cuenta de que lo estaba perdiendo todo. Yo, que había sido el pilar sobre el que todo se había construido, ahora estaba siendo empujada al margen, como si fuera una espectadora más en la historia de mi propia vida. La verdad me golpeó con la misma intensidad que el sonido del motor de su coche al alejarse esa noche. Pero, ¿sabías que cuando todo parece irse de las manos, es cuando realmente tienes el poder de cambiar las cosas? Quizá aún no lo sabía, pero algo dentro de mí se estaba despertando. Ya no iba a ser más una espectadora. No importaba lo que había perdido. La historia no iba a terminar así. La casa, que siempre había sido el refugio donde mi familia encontraba consuelo, se convirtió en un lugar extraño para mí. Los muebles, aunque viejos, siempre habían tenido una calidez que ahora parecía estar desapareciendo poco a poco. El gran espejo en la entrada, que reflejaba el paso de los años, ahora solo reflejaba la soledad que invadía cada rincón. No era solo la ausencia de mi hija, ni la de mi esposo, que había partido años atrás. Era la sensación de que todo lo que había sido mío, todo lo que había construido, se estaba desmoronando sin poder detenerlo. Aquella noche, después de que Elena me dejara sola en la casa, me senté frente a la ventana, mirando el jardín que había cuidado con tanto esmero. El aroma de las flores, que antes me calmaba, ahora me parecía vacío, como si incluso las plantas pudieran sentir el abandono que invadía mi corazón. Mis dedos tocaban suavemente la cortina, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. El sonido de la puerta cerrándose con el rugido del motor del coche de lujo todavía resonaba en mi mente, como una condena. Sabía que las palabras que había dicho mi hija no eran un simple comentario, eran un rechazo definitivo. El teléfono sonó varias veces esa noche, pero no contesté. Sabía que era Elena, quizás para disculparse, o tal vez para darme alguna justificación más. Pero, ¿qué podía decirme que cambiara lo que ya estaba claro? Cada vez que lo pensaba, el dolor se hacía más grande. Había dado todo por ella, por nuestra familia, y ahora me veía atrapada en un lugar donde ya no tenía cabida. Las palabras de Elena, solo calienta las obras, seguían retumbando en mi cabeza como una herida abierta que no cerraba. Recuerdo la primera vez que esa casa estuvo llena de risas, de voces felices. Cuando Elena corría por los pasillos, su risa llenaba los espacios vacíos, sus preguntas curiosas llenaban la casa de vida. Pero esa Elena ya no existía. Ahora, las mismas paredes que un día vieron crecer a mi hija, ahora me parecían ajenas, frías. Todo en la casa parecía haber perdido su propósito. Y lo peor de todo era saber que esa sensación de vacío no era solo por el espacio físico. Era por la ausencia emocional, por la falta de conexión. Algo en mi interior comenzó a quebrarse, pero me negaba a aceptarlo. A veces, cuando el reloj de la pared marcaba las horas, me preguntaba si el tiempo realmente lo curaba todo. El reloj sonaba en intervalos regulares, pero para mí, cada tic-tac se sentía como una punzada en el pecho. A medida que pasaban los días, me daba cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido. Elena ya no era esa niña que necesitaba mi protección,
ni la joven que confiaba en mi juicio. Era una mujer que había encontrado su camino en un mundo de lujos, de cenas en restaurantes exclusivos, de viajes a lugares lejanos, donde yo ya no tenía cabida. El silencio de la casa me ahogaba. El teléfono seguía sonando, pero cada vez que lo veía, me costaba más responder. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicarle que la había perdido, que la había dejado ir sin darme cuenta? Me sentía perdida, atrapada entre las paredes de mi propia vida, que ahora me parecían demasiado grandes y vacías. Los recuerdos de un tiempo mejor eran como fantasmas que rondaban cada rincón. Ya no quedaban risas en el aire, solo ecos de lo que alguna vez fue. Cada tarde, me encontraba sentada en el mismo sillón, mirando el vacío. Había momentos en los que sentía que la vida me había dejado atrás, que todo lo que había construido se desvanecía con el viento. No solo había perdido a mi hija, sino también el control de mi vida. La mujer que había sido siempre fuerte, que había tomado decisiones por su familia, ahora se sentía impotente, desbordada por la realidad que se le escapaba de las manos. Pero no quería rendirme. Algo dentro de mí aún seguía luchando, aunque no sabía bien qué o por qué. El jardín, aunque hermoso, se veía ahora lejano, como si también hubiera dejado de pertenecerme. Los muebles, los cuadros, los objetos que antes eran parte de mi vida, ahora solo eran recuerdos que me miraban fijamente, como testigos de lo que se había perdido. Cada rincón de la casa parecía gritar por algo que ya no podía encontrar. No podía entender cómo Elena, mi propia hija, había llegado a este punto. No podía comprender cómo me había dejado atrás con tantas palabras vacías, con tanto desdén. Me levanté del sillón, caminando hacia el comedor. La mesa estaba puesta, como siempre, con los mismos platos, las mismas copas de vino. Pero esa noche, la cena ya no tenía sentido. Miré el teléfono una vez más, pero esta vez, decidí no contestar. La angustia me ahogaba, pero aún había una pequeña chispa dentro de mí que me decía que debía actuar. No podía quedarme aquí sentada, esperando que las cosas cambiaran solas. Era el momento de tomar el control, de no dejar que mi vida se desmoronara sin más. Cuando el silencio se vuelve insoportable, es cuando más necesitamos una voz amiga. Aunque Clara vivía lejos, en Madrid, siempre fue esa persona con la que podía contar en los momentos más oscuros. Era abogada, y siempre me había dicho que si alguna vez necesitaba ayuda legal, podía recurrir a ella. Pero, en ese momento, no solo necesitaba una abogada. Necesitaba a alguien que me ayudara a entender qué estaba sucediendo con mi hija, que había hecho mal para llegar a este punto. Las llamadas entre nosotras se habían hecho más frecuentes desde que todo esto comenzó, y algo me decía que tenía que actuar rápido antes de que todo lo que quedaba se desmoronara por completo. Cuando Clara llegó, la vi entrar por la puerta con esa mirada preocupada, como si ya supiera que no había mucho que salvar. El abrazo que nos dimos fue largo, silencioso. No hacía falta decir nada. Sabíamos que lo que estaba sucediendo era algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar. Nos sentamos en el comedor, donde, a diferencia de las veces anteriores, la mesa parecía vacía, carente de vida. Mientras Clara hablaba sobre sus investigaciones, yo no podía dejar de pensar en todo lo que había perdido. «Lo que me cuentas no me sorprende», dijo Clara, mirando los papeles que le había entregado. «Lo que más me duele es que, por todo lo que describes, no es solo un asunto financiero. Esto tiene que ver con algo más. Elena ya no te ve como antes, ni como madre, ni como socia». Sus palabras me golpearon en el pecho como un balazo, aunque sabía que eran la verdad. Elena había cambiado, y no solo por el dinero, ni por la empresa. Algo más profundo estaba ocurriendo, y yo no lo había visto. Le expliqué a Clara que sentía que ya no era bien recibida en su vida, que sus comportamientos fríos, su rechazo, no eran solo actitudes hacia mí, sino hacia todo lo que había significado la familia. A medida que Clara escuchaba, sus cejas se fruncían, como si estuviera armando las piezas de un rompecabezas. «Ana, no es solo el dinero. Elena tiene otros intereses, otros planes, y estos no incluyen lo que construyeron tú y tu esposo». Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones, recordando cómo todo empezó a cambiar. Elena siempre había sido ambiciosa, pero jamás imaginé que su ambición la llevaría a romper con sus raíces, a alejarse de la familia. Clara me pidió que le enviara todos los documentos relacionados con la empresa, desde los primeros contratos hasta las últimas transferencias,
todo lo que pudiera ser útil para rastrear los movimientos irregulares. Aunque el nudo en mi estómago seguía presente, su presencia me dio algo que no tenía desde hacía mucho: esperanza. Esa misma tarde, Clara me mostró cómo había comenzado a forjarse un plan. Un plan para tomar control de la situación, para revertir lo que Elena había hecho sin mi conocimiento. Pero no solo se trataba de recuperar lo que había perdido. Lo que más me impactó fue el modo en que Clara entendió lo que sentía. No solo era la empresaria que se veía despojada de su propio negocio. Era una madre que había sido rechazada, abandonada, desplazada por algo que su hija consideraba más importante. No fue fácil aceptar, pero por primera vez en mucho tiempo, comencé a ver una salida a todo esto. Quizás aún quedaba algo por lo que luchar. Al día siguiente, Clara y yo nos sumergimos en los papeles. Cada página que revisábamos me dolía un poco más, porque cada firma que había sido falsificada, cada contrato manipulado, era como una puñalada en el corazón. Elena había jugado con el legado de nuestra familia, como si fuera un juego de cartas. Ella, que se jactaba de ser la heredera, la que iba a continuar con todo lo que habíamos hecho, ahora era la que destruía lo que más amaba. Pero en esos momentos, cuando el dolor se apoderaba de mí, también veía la oportunidad de luchar. Ya no sería la víctima. Tenía que actuar. Clara me miró y, con una sonrisa cargada de determinación, dijo: «Vamos a hacer que esto cambie, Ana. Tu hija puede haberse olvidado de lo que es realmente importante, pero tú aún tienes el control. Aún tienes el poder de decidir cómo esto va a terminar». Esas palabras me hicieron sentir que, por fin, tenía algo que no había tenido en mucho tiempo: control sobre mi destino. Y eso era exactamente lo que necesitaba para comenzar de nuevo. Esa noche, después de que Clara se fue, me quedé pensando en todo lo que habíamos hablado. Había algo en mí que se había despertado, algo que creí perdido. No podía dejar que todo lo que había creado se desmoronara. Tenía que tomar las riendas nuevamente, no solo por la empresa, sino también por mí misma. Mi vida ya no podría seguir siendo la misma si no recuperaba lo que me pertenecía, lo que me había sido arrebatado. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que todo lo que habías construido estaba en manos de otros, y que solo podías mirar cómo se desmoronaba? ¿Cómo hubieras actuado si te enteraras de que alguien en quien confías, como tu hija, te traicionara de la forma más dolorosa? Con Clara a mi lado, comencé a ver la situación desde una nueva perspectiva. Ya no era solo una madre perdida, ignorada por su hija, sino una mujer con la posibilidad de tomar el control de su vida nuevamente. La humillación que había sentido tras la última vez que Elena me rechazó comenzó a transformarse en algo mucho más poderoso. Al principio no lo entendí, pero cada documento que Clara y yo revisábamos, cada firma falsificada, cada transferencia sospechosa que descubríamos, me daba una dosis de energía renovada. El plan estaba tomando forma, aunque aún no sabía hasta qué punto podría llegar. Durante esos días, pasamos horas revisando contratos, haciendo listas, analizando cada detalle. El camino era complicado, las pruebas eran débiles y las autoridades podrían dudar de lo que encontrábamos si no lo hacíamos bien. Elena había sido astuta, pero había cometido errores que dejaban rastros. La empresa, que había sido un sueño compartido con mi esposo, se había convertido en el campo de batalla entre lo que ella había querido construir con lujo y lo que yo había querido dejar como legado. Pero, de alguna forma, sentí que el poder todavía estaba en mis manos. Cada mañana, me levantaba con la misma sensación de que algo grande estaba por suceder. El café caliente en la mañana, el sonido del ventilador moviendo las cortinas, me acompañaban mientras repasaba las notas que Clara me había dejado. Ya no estaba sola en este proceso. Sabía que no era solo cuestión de dinero, aunque eso era importante. Lo que realmente estaba en juego era el control sobre mi vida, mi dignidad. Y eso, para mí, tenía un valor incalculable. Un día, mientras repasaba los documentos, una idea me golpeó de repente. Había una transferencia masiva de propiedades que Elena había realizado sin mi conocimiento, una que no estaba registrada oficialmente. Aquello no solo era ilegal, era una violación directa de todo lo que habíamos construido juntos, y más aún, de la confianza que había depositado en ella. El corazón me latió con fuerza. Finalmente, algo tangible había aparecido, algo que podía utilizar. Clara, al verme tan concentrada en los papeles, me miró con una sonrisa y dijo: «Aquí está, Ana. Este es el punto de quiebre».
Mi respiración se aceleró. Era el momento de actuar. Las horas siguientes se volvieron una mezcla de adrenalina y ansiedad. Llamé a un notario de confianza en Madrid, alguien que sabía que no me traicionaría. Le expliqué la situación, y aunque no le conté todos los detalles, me pidió que le enviara los documentos lo antes posible. Los nervios eran insoportables, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Elena había tomado decisiones que afectaban no solo el presente de la empresa, sino también la herencia que alguna vez había sido nuestra. Esto no era solo un asunto de negocios, era una cuestión personal. Había llegado el momento de enfrentarla con pruebas irrefutables. Esa noche, mientras mi mente no dejaba de dar vueltas sobre todo lo que había aprendido, me sentí más decidida que nunca. El teléfono sonó varias veces, pero no contesté. Sabía que era Elena. Después de todo, la última vez que habíamos hablado, ella me había dejado claro que no tenía cabida en su vida. No sabía si lo hacía por intentar evadir su conciencia, o si ya no me veía como una amenaza. Lo único que sabía es que estaba lista para confrontarla, para mostrarle que aún tenía control sobre lo que realmente importaba. Al día siguiente, cuando Clara y yo nos reunimos nuevamente, nos dirigimos al notario. Ya teníamos las pruebas listas, los documentos que confirmaban todo lo que habíamos sospechado. No era solo la empresa lo que me importaba en ese momento, era mi familia, el legado que había construido con tanto sacrificio, lo que Elena pensaba que podía destruir sin consecuencias. El lujo, las cenas caras, las joyas, los viajes. Todo eso era efímero. Lo que realmente valía era lo que se había construido con años de esfuerzo. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Clara y yo estábamos en camino hacia algo que podría cambiarlo todo, y aunque el miedo seguía presente, sentía una calma extraña. Ya no tenía miedo de enfrentar a Elena. Sabía que el camino no sería fácil, pero cada paso que daba me acercaba más a la justicia que tanto había buscado. Aunque todavía no tenía claro lo que ocurriría después, algo dentro de mí me decía que, al menos, había tomado el control. Por fin, la guerra que había estado librando en silencio iba a salir a la luz. El día que decidí ir a Madrid para confrontar a Elena, una mezcla de ansiedad y determinación me invadía. Clara había conseguido todo lo necesario para que el notario, un hombre conocido por su imparcialidad, nos recibiera en su despacho. Durante días, estuve revisando cada documento, cada transferencia, asegurándome de que no se me escapara ningún detalle. Elena creía que estaba por encima de todo, que su mundo de lujos la protegía de cualquier consecuencia. Pero no sabía que las pruebas estaban ahora en mis manos, listas para ser presentadas. El viaje a Madrid fue largo. Cada kilómetro me acercaba más a la confrontación. El tren, con su ruido constante, parecía acompañar mi nerviosismo, pero al mismo tiempo me daba la sensación de que no había vuelta atrás. Clara iba a estar a mi lado, pero a pesar de su apoyo, una parte de mí seguía dudando. ¿Qué sucedería cuando se revelara la verdad? ¿Y si todo lo que había hecho por años quedaba destruido frente a la ley? ¿Y si Elena decidía ignorarlo todo, como ya lo había hecho antes? La incertidumbre me acechaba, pero al mismo tiempo, sabía que no podía quedarme en la sombra de la traición. La única manera de recuperar lo que me pertenecía era enfrentándome a ella, cara a cara, con pruebas irrefutables. Al llegar al despacho del notario, el ambiente era completamente diferente al de los lugares lujosos que Elena frecuentaba. El lugar era sobrio, de una elegancia discreta que contrastaba con el derroche que ella había adoptado. Las paredes llenas de madera oscura, las sillas de cuero, la luz tenue que entraba a través de las ventanas grandes. Era un espacio donde la verdad, al menos por unos minutos, parecía tener el control. Elena y su esposo Julián llegaron puntuales, con esa arrogancia que los caracterizaba. Estaban cómodos, como si todo estuviera bajo su control, como si no tuvieran nada que temer. Pero yo sabía que esa sensación de seguridad se desvanecería pronto. Cuando entraron en la sala, Elena me miró rápidamente, su rostro se iluminó con una sonrisa falsa. Estaba segura de que no encontraríamos nada. Julián, a su lado, parecía más desconcertado, como si no supiera realmente lo que estaba pasando. Me quedé allí, en la mesa, con Clara a mi lado. Sabía que, al final, no necesitaría decir mucho. El notario, un hombre alto y serio, comenzó a leer los documentos con calma, con la precisión de alguien que sabe que no hay espacio para errores.
El notario, después de revisar todos los papeles, levantó la vista y miró a Elena directamente. «Señora Elena», dijo con firmeza, «las firmas de estas transferencias no coinciden con las de la señora Ana. Y, además, las transacciones se realizaron desde su propio teléfono móvil». Elena se quedó inmóvil. Su sonrisa, que antes era tan confiada, desapareció como si nunca hubiera existido. Su rostro, que siempre había proyectado poder y seguridad, ahora mostraba una mezcla de confusión y miedo. El lujo que tanto adoraba, las joyas que brillaban sobre su cuello, el perfume caro que la rodeaba, todo eso parecía desvanecerse ante la gravedad de la situación. Julián, que hasta ese momento había permanecido en silencio, murmuró algo, pero sus palabras no eran claras. Era como si de repente todo su mundo se hubiera derrumbado. Elena, al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, intentó justificar lo injustificable. Sus palabras se enredaban, se tropezaban, mientras trataba de defender lo indefendible. Clara, con una calma que me sorprendió, presionó un botón en su laptop y proyectó en la pared la grabación que habíamos conseguido. Era Elena, meses atrás, hablando con una voz llena de desdén: «A ver si tu madre firma de una vez. Total, ni se entera de nada». El rostro de Elena perdió todo su color. Ya no quedaba rastro de la mujer poderosa que pensaba que podía controlar todo a su alrededor. Ahora estaba frente a la evidencia de sus propios actos. Intentó levantarse, pero el notario le pidió que se quedara. La situación ya no tenía vuelta atrás. El lujo que tanto había anhelado no la protegía más, ni su dinero ni sus contactos. Estaba atrapada en sus propios engaños. El silencio en la sala era pesado. El notario, sin mostrar ninguna emoción, dejó caer la sentencia. Por irregularidades comprobadas, todas las propiedades serán revertidas a nombre de la señora Ana Martínez. Elena no podía creer lo que estaba oyendo. Sus manos temblaban, sus ojos buscaban una salida, pero ya no había escape. Yo, que había sido la víctima de su traición, sentí una extraña calma. Algo dentro de mí se rompió, pero era el tipo de ruptura que te permite reconstruir algo más fuerte. Lo que había perdido no era solo una empresa ni el dinero, sino el respeto que me habían arrebatado. Y esa noche, lo había recuperado. La sala del notario quedó en un silencio absoluto después de la sentencia. La presión en mi pecho era tan fuerte que sentí que me faltaba el aire. No podía creer lo que acababa de suceder, pero la verdad era irrefutable. Todo lo que Elena había hecho, todo lo que había manipulado, ahora estaba al descubierto. La miraba, y aunque sus ojos intentaban mostrar una mezcla de rabia y confusión, no pude sentir nada por ella. Ya no era la hija que había criado, la joven llena de sueños y promesas. Ahora era una mujer perdida, que había sacrificado todo lo que realmente importaba por un futuro lleno de lujos y mentiras. Elena intentó reaccionar, pero sus palabras ya no tenían peso. Sus intentos de justificarse fueron inútiles, como si cada excusa fuera absorbida por el aire denso que ahora nos rodeaba. Intentó levantarse, caminar hacia la puerta, como si pudiera escapar de la situación, pero el notario la detuvo con un gesto firme. Aquel despacho, tan lleno de sobriedad y justicia, parecía ser el último lugar donde podría esconderse. La fachada que había construido con tanto cuidado se desmoronó en cuestión de segundos. «Señora Elena», dijo el notario, mirando los documentos una vez más, «las evidencias no dejan lugar a dudas. Las firmas que usted ha presentado son falsificadas. Las transferencias, además, fueron realizadas de manera irregular. Todo esto debe ser revertido a su madre». Vi cómo la expresión de Elena cambiaba, cómo se desvanecía cualquier atisbo de control que tenía sobre la situación. Era increíble cómo todo lo que había considerado suyo, todo lo que había creído que le pertenecía por derecho, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Los lujos, los viajes, las cenas, todo aquello que había estado construyendo a costa de su propia familia, se desintegraba en el aire, como si fuera un espejismo que nunca había existido. A su lado, Julián permanecía en silencio. Su rostro, antes arrogante, ahora mostraba un desconcierto total. Su mirada recorría el espacio, buscando alguna salida, como si fuera posible evitar las consecuencias de lo que acababa de ocurrir. No podía entender que, después de tanto tiempo, finalmente las cartas estuvieran sobre la mesa. Habían jugado sucio, pero ya no había marcha atrás.
No había forma de escapar de lo que habían hecho. En ese momento, Clara me miró con una leve sonrisa, una sonrisa que, aunque pequeña, reflejaba la satisfacción de la victoria. No era solo el dinero ni la empresa lo que estábamos recuperando. Era el respeto, la dignidad que me habían robado. Mi hija, la persona que más amaba en el mundo, había cruzado una línea que no podría ser borrada. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era la víctima de su traición. Ahora era yo quien tomaba el control. El notario procederá con la reversión de todas las propiedades a nombre de la señora Ana Martínez, dijo finalmente el notario, entregándome los papeles que confirmaban lo que había logrado. Tomé los documentos, pero no sentí una gran satisfacción. Había algo más grande en juego, algo que no podía definirse solo con dinero o propiedades. Había perdido mucho, pero había recuperado algo mucho más valioso, el poder sobre mi propia vida. Elena, al ver que ya no podía escapar, se quedó quieta, como si las palabras se le hubieran quedado atrapadas en la garganta. La rabia en sus ojos era evidente, pero no podía hacer nada. Su mundo de lujos y apariencias se había desvanecido. Los viajes, las cenas, los coches de lujo, todo eso que había creído que la hacía fuerte, ahora no era más que polvo. No pude evitar sentir una mezcla extraña de tristeza y alivio. Ella había elegido ese camino, y aunque siempre la amaría, no podría ignorar lo que me había hecho. Me levanté lentamente, sin prisa, y miré a Elena por última vez. Ya no era la hija que había criado, ni la joven que alguna vez soñó conmigo. Ahora, era solo una mujer que había perdido todo por seguir un camino equivocado. No había odio en mi corazón, solo una profunda tristeza por lo que se había perdido. Había mucho más que dinero en juego, mucho más que propiedades. La vida me había dado una lección, y esa lección no se podía comprar con lujo ni estatus. Ahora sabía que, al final, el verdadero valor de las cosas está en lo que somos, no en lo que tenemos. Salí del despacho, con los papeles en la mano, con el corazón lleno de una calma que nunca antes había experimentado. Aunque la lucha no había terminado, ahora sabía que, pase lo que pase, había recobrado algo que nunca pensé que perdería, el control sobre mi vida. Y eso, aunque doloroso, era lo que realmente importaba. El aire en Madrid parecía más denso ese día, como si la ciudad estuviera esperando que todo explotara. Lo cierto es que no esperaba que la verdad saliera a la luz de la manera en que lo hizo. Después de la reunión con el notario, todo comenzó a tomar forma, pero los días posteriores fueron más difíciles de lo que imaginé. Elena no se presentó ni una sola vez a disculparse ni a explicar su comportamiento. Julián, por su parte, trató de poner excusas, pero sabía que, al final, todo había quedado claro. La revelación de su traición había sacudido los cimientos de nuestra relación, de nuestra familia. Me pasé días en casa, sin saber exactamente cómo manejar todo esto. Por un lado, me sentía aliviada porque la verdad había salido a la luz. Ya no había más secretos, ya no tenía que vivir con el peso de la incertidumbre. Pero, por otro lado, la tristeza me invadía cuando pensaba en lo que Elena había perdido. Ella había tomado un camino que la separaba de todo lo que conocía, todo lo que la había formado como persona, y todo lo que un día habíamos compartido. Ahora, no era solo la empresa lo que había perdido, era el vínculo familiar, el lazo que nos unía, lo que realmente importaba. El sonido del teléfono me despertó esa mañana. Era Clara. «Tenemos que hablar», me dijo. No podía evitar escuchar la seriedad en su voz, aunque todo ya parecía claro. Había algo más en juego, algo que aún no comprendía por completo. Clara había conseguido rastrear todos los movimientos que Elena había hecho en la empresa, las transferencias fraudulentas, las firmas falsificadas. Pero había más. A lo largo de los meses, Elena no solo había jugado con las finanzas, sino que también había manipulado la imagen pública de la empresa. Las relaciones con otros socios, con los clientes, todo había sido parte de un teatro que había montado para ocultar la verdad. Con esa revelación, algo en mí se rompió. No solo estaba enfrentando una traición personal, sino que estaba viendo cómo mi hija había tomado decisiones que afectaban a tantas personas, que dañaban a quienes confiaban en ella, a los empleados que habían trabajado por años sin saber que estaban siendo engañados. No era solo una cuestión de dinero. Era el impacto de sus actos sobre la gente que había creído en ella, que la había apoyado y trabajado para que la empresa creciera. Y todo eso, ahora,
se estaba derrumbando a su alrededor. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo no vi todo esto antes? El día que me reuní con el abogado de la empresa, la verdad me golpeó de nuevo. Elena había estado transfiriendo propiedades y activos a cuentas en el extranjero. Había vendido activos de la empresa sin mi conocimiento. Los contratos que ella firmaba sin mi autorización, la venta de parte de la compañía a competidores, todo estaba allí, en un montón de papeles que Clara había reunido. Y lo peor de todo era que, aunque todo eso ya era ilegal, Elena seguía sin admitir su culpa. Ella pensaba que podía salirse con la suya, que sus riquezas la protegerían, pero no sabía que ya estaba atrapada en su propia red de mentiras. El impacto de todo esto me dejó agotada, no solo físicamente, sino emocionalmente. Durante semanas, me vi obligada a tomar decisiones que no quería. Revisé cada rincón de la empresa, traté de reconstruir lo que se había perdido, pero cada vez que miraba a los ojos de los empleados, veía el mismo vacío que sentía dentro de mí. Todos habían confiado en Elena, todos pensaban que ella era la salvadora de la empresa. Ahora, la desconfianza y el miedo se habían sembrado en cada uno de ellos. ¿Cómo iba a reconstruir todo esto? ¿Cómo iba a recuperar la confianza de los que alguna vez trabajaron conmigo? A pesar de todo, el proceso legal avanzaba. Clara, con su dedicación, me había ayudado a reunir pruebas irrefutables. La empresa estaba a punto de pasar de nuevo a mi nombre. Pero, aunque todo eso parecía un alivio, algo en mi corazón no podía evitar sentirse vacío. Había perdido más de lo que imaginaba. No solo había perdido a mi hija, sino también la imagen que tenía de ella, el respeto que le había tenido, la confianza en que estaba construyendo un futuro sobre lo que había sido una familia unida. Y, al final, aunque todo eso se estaba solucionando, me preguntaba si realmente podía perdonarla. ¿Había algo que pudiera restaurar lo que ella había destruido? La tristeza y la rabia se mezclaban en mi pecho, como una tormenta que no cesaba. Podía recuperar el control de la empresa, podía recuperar lo perdido en términos materiales. ¿Pero y el daño emocional? ¿Qué quedaba después de todo eso? ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que las decisiones de alguien cercano a ti destruyeron todo lo que habías construido? ¿Cómo enfrentarías la traición de alguien que pensabas que nunca te haría daño? ¿Qué harías para sanar después de un golpe tan grande? El tiempo parecía detenerse cuando me enfrenté a la realidad de lo que Elena había hecho. A pesar de haber recobrado parte del control sobre la empresa, aún quedaba una última pieza del rompecabezas que me perturbaba. Clara me llamó una mañana, con un tono más urgente de lo habitual. Sabía que no podía esperar más para enfrentar el último obstáculo, pero lo que me reveló ese día fue lo que me obligó a revisar, con más cuidado que nunca, los detalles que había dejado atrás. El teléfono que Elena había utilizado para realizar todas las transacciones dudosas, su cuenta bancaria en el extranjero, las propiedades que no había mencionado, todo tenía un solo objetivo: esconder lo que había hecho. El plan de Elena no había sido solo un desfalco. Lo que descubrimos a través de las transferencias y documentos falsificados era algo mucho más complejo. Estaba jugando con fuego, convencida de que el lujo que la rodeaba la haría invulnerable. Pero ahora sabíamos que había ido más allá de lo esperado. Ella estaba intentando eliminarme por completo, borrar mi presencia de la empresa de manera definitiva. Con cada movimiento, con cada transacción oculta, su objetivo no era solo quedarse con el negocio, sino destruirme emocionalmente, arrebatarme lo poco que me quedaba. A medida que Clara y yo seguíamos investigando, me di cuenta de que Elena había dejado una trampa. Había dejado pistas falsas, contratos manipulados, e incluso había llegado a convencerse de que las evidencias que habíamos encontrado no serían suficientes. Pero no sabía que había algo que ella no había tenido en cuenta. Yo conocía cada rincón de la empresa, cada registro, cada firma. Sabía lo que era mío y lo que no. Pero más que eso, sabía cómo pensaba ella. Y eso fue lo que me dio el control. La trampa que había preparado para mí, ahora se volvía en su contra. Con todo lo que habíamos descubierto, la estrategia para dar el siguiente paso estaba clara. No solo se trataba de recuperar lo que era mío. Se trataba de recuperar la dignidad, el respeto que Elena me había arrebatado con sus actos. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, cada vez que me imaginaba su vida rodeada de lujo mientras yo me sentaba en la oscuridad de mi propio hogar, una rabia silenciosa crecía en mí. Había dejado que todo se desmoronara sin luchar, pero ahora sabía que había algo que podía hacer.
Pero la última jugada fue arriesgada. Clara me ayudó a organizar todo para confrontarla de nuevo. Pero esta vez no iba a ser un encuentro normal. La reunión se llevaría a cabo en el mismo despacho del notario que ya nos había ayudado, pero con un giro. Había que actuar rápidamente antes de que Elena se diera cuenta de que la habíamos descubierto por completo. Sabía que, si no lo hacía, ella seguiría manipulando la situación hasta el final. El día que nos reunimos con Elena, su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y miedo. No entendía que había llegado a su límite, que el juego había terminado. Yo, tranquila, con los documentos en las manos, la miré fijamente. El lujo de su ropa, las joyas que brillaban en su cuello, las perlas que adornaban sus oídos, todo eso ya no significaba nada. No había forma de que pudiera seguir jugando. Lo que me dolía más no era lo que había hecho con la empresa. Lo que realmente me desgarraba era el daño que me había causado a mí, a nuestra relación como madre e hija. Cuando el notario comenzó a leer los documentos, no hubo sorpresas. Elena sabía lo que había hecho. Pero ver la incredulidad en sus ojos cuando comprendió que no podía escapar de las pruebas, fue lo único que valió la pena. El lujo, la confianza en su poder, todo eso se desmoronaba ante ella. De repente, los viajes, las cenas exclusivas, los clubes privados, no la protegían más. Había cometido un error fatal. Y ese error fue creer que podía destruir a alguien como yo, sin enfrentar las consecuencias. El notario, sin rodeos, le indicó que, por los actos fraudulentos cometidos, la empresa volvía a mi nombre, sin discusión. Fue en ese momento cuando comprendí que la verdadera victoria no estaba en recuperar el dinero ni las propiedades. La victoria estaba en recuperar el control, la paz, la dignidad. Elena, aún en shock, intentó hablar, pero ya no había nada más que decir. Ella había perdido todo. Y yo, por fin, podía respirar. A veces la vida nos pone frente a situaciones que parecen imposibles de superar, pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz. Y, aunque el camino fue difícil, lo que había recuperado en esos momentos no se podía medir con dinero. La sensación de que, por fin, el control de mi vida estaba nuevamente en mis manos, era lo único que importaba. Los días después de la confrontación fueron una mezcla de alivio y agotamiento. Por fin, había recuperado lo que había sido mío, pero el vacío emocional seguía presente. La empresa, que tanto nos había costado levantar, volvía a ser parte de mi vida, pero la verdad es que nada volvería a ser como antes. Elena había ido demasiado lejos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones que debían tomarse rápidamente. Tenía que asegurarme de que todo volviera a su cauce, pero el proceso no sería sencillo. Cada paso que daba era una reafirmación de que había tomado el control, pero al mismo tiempo, cada decisión me alejaba más de la hija que había conocido. Recuerdo la primera vez que entré a la oficina después de la reunión en el notario. Los empleados, que antes me miraban con respeto y confianza, me recibieron como una vieja amiga, como alguien que finalmente había regresado a tomar las riendas. Era un alivio ver que, a pesar de todo, había personas que seguían creyendo en lo que representaba la empresa. Pero la sombra de la traición seguía colándose en cada rincón de la oficina, como una niebla que no lograba disiparse. Empecé a revisar los registros de la empresa, haciendo ajustes aquí y allá, arreglando lo que se había roto. El teléfono sonaba constantemente, los correos no dejaban de llegar, y aunque al principio me sentía abrumada, pronto me di cuenta de que todo eso era una señal de que las cosas volvían a la normalidad. A pesar de que no podía borrar lo que había sucedido, sabía que estaba tomando las decisiones correctas. La empresa estaba a salvo, y eso era lo que más importaba. Pero lo que realmente me golpeó fue el momento en que me encontré mirando los papeles de la propiedad, los contratos que había firmado años atrás con mi esposo. Todo lo que había sido creado con tanto esfuerzo, con tantas noches en vela, se encontraba ahora en mis manos. Pero algo faltaba. El vacío que sentía no podía llenarse con la recuperación de bienes materiales. La sensación de pérdida seguía allí, rondando en cada rincón de la casa, como si el dinero y el poder no pudieran llenar el hueco dejado por la ausencia de Elena. Decidí hacer una llamada. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero sentí que era el momento de hablar, de intentar reconstruir lo que quedaba. Elena contestó, su voz fría y distante, como siempre. «¿Qué necesitas?», me preguntó sin ningún interés.
Lo que más me dolió fue la forma en que me trataba, como si yo fuera solo un obstáculo en su vida, un vestigio del pasado que ya no le servía. Pero, a pesar de todo, le pedí que viniera a casa. Quería hablar con ella, aunque no sabía si estaba preparada para escucharla. El día que llegó, la encontré de pie en la puerta, con su elegante vestido negro, el mismo que usaba para sus cenas en restaurantes de lujo. Su perfume seguía siendo el mismo, ese aroma tan distintivo que siempre me había desconcertado. Nos miramos en silencio durante unos minutos. Yo estaba más calmada, más serena de lo que creí que estaría. Ya no sentía rabia, solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. «¿Qué quieres?», me preguntó, y su tono era tan frío que, por un momento, me pregunté si estaba hablando con mi hija o con una extraña. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho, y el tiempo no podía retroceder. «Quiero que entiendas lo que has hecho», le dije, «y que sepas que lo que has destruido no se puede recuperar con dinero ni con lujo. Lo que destruiste fue la confianza, fue el lazo que teníamos como madre e hija». No sé qué esperaba de esa conversación. Tal vez algo de arrepentimiento, tal vez un reconocimiento de que había cometido un error. Pero lo que ocurrió fue aún más doloroso. Elena no lloró, no pidió perdón. Su rostro seguía siendo una máscara de indiferencia, como si nada importara realmente. Después de unos minutos, se levantó y me dijo: «No necesito tus lecciones». Con esas palabras, salió de la casa sin mirar atrás. Yo, que había sido la fuente de su vida durante tantos años, ahora era nada más que una sombra en su existencia. El dolor de esa despedida era más profundo de lo que imaginaba. A pesar de que había recuperado lo que me pertenecía, a pesar de que la empresa estaba de vuelta en mis manos, no podía evitar preguntarme si alguna vez habría una forma de sanar esa herida. La respuesta era incierta. Sabía que el tiempo tal vez suavizaría el dolor, pero que las cicatrices siempre quedarían ahí, visibles y permanentes. Esa noche, después de que Elena se fuera, me senté en el salón, mirando los papeles en la mesa. Había recuperado el control, sí, pero la verdadera victoria no estaba en eso. Estaba en la capacidad de perdonar, de seguir adelante, aunque no lo hiciera con Elena a mi lado. Quizá la historia de nuestra familia ya no podría ser la misma, pero aún tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo para mí misma. El sol brillaba con fuerza esa mañana, y aunque el día parecía común, había algo diferente en el aire. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Durante semanas, me había levantado cada día con la misma sensación de incertidumbre. Pero ese día era distinto. Al mirar por la ventana, observé cómo el jardín, que había sido testigo de tantas cosas a lo largo de los años, parecía cobrar vida de nuevo. Las flores se movían suavemente con el viento, y por un momento, todo parecía estar en su lugar. El control, la paz, lo que había recuperado de alguna manera también se reflejaba en ese pequeño rincón de mi vida. Había pasado tanto tiempo luchando por conseguir que las cosas volvieran a su cauce, por entender que el valor de lo que había perdido no estaba en lo material, sino en lo emocional. La empresa ya no era solo un símbolo de éxito, sino de resiliencia. Había hecho todo lo que podía para recuperar el control, no solo de lo que me pertenecía, sino también de mi propia vida. Pero todavía quedaba una última pieza que debía encajar. El verdadero regreso del poder no dependía de las propiedades, los papeles ni el dinero. El verdadero regreso del poder se encontraba en cómo me veía a mí misma, cómo había sido capaz de renacer de la humillación, de la traición, de la soledad. Esa mañana, me reuní con Clara. Habíamos trabajado juntas durante todo este proceso, pero ahora las cosas parecían haber tomado su curso. Los papeles estaban en orden, las transferencias habían sido revertidas, y la empresa, aunque había quedado marcada por lo sucedido, comenzaba a recuperarse poco a poco. Pero aún quedaba algo pendiente. Elena. La mujer que un día fue mi hija, que creí conocer, ya no tenía cabida en mi vida. Pero había algo dentro de mí que me decía que no debía seguir esperando nada de ella. La pérdida de nuestra relación era algo que no podía curarse fácilmente, pero la lección que había aprendido era más grande que el dolor que sentía.
El poder real estaba en no necesitar su aprobación, en no depender de su presencia para sentirme completa. Lo hicimos, Ana. Lo has logrado. Ahora eres la dueña de tu destino de nuevo, dijo Clara, con una sonrisa que reflejaba la satisfacción de saber que habíamos hecho lo correcto. Aunque su alegría me daba consuelo, algo dentro de mí seguía vacío. Lo que más me dolía era el hecho de que, a pesar de todo lo que había recuperado, no podía recuperar a la persona que más amaba. Elena seguía siendo una sombra en mi vida, una figura distante que no entendía la magnitud de lo que había hecho. En los días que siguieron, me dediqué a reorganizar la empresa, a reconstruir los lazos con los empleados, a devolverles la confianza que se había perdido. Pero a pesar de todo, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que habíamos perdido. El dinero, las propiedades, todo lo que había creído que definía el éxito, ahora parecía irrelevante. El verdadero éxito estaba en recuperar mi identidad, mi dignidad. Eso era lo que realmente importaba. Sin embargo, el regreso del poder no era solo una cuestión de dinero. Era también sobre cómo veía mi vida. La relación con Elena estaba rota, y aunque siempre sería mi hija, algo dentro de mí sabía que había llegado el momento de soltar. No podía seguir esperando que algo cambiara, que las cosas volvieran a ser como antes. La vida había dado un giro inesperado, y yo ya no podía seguir aferrándome a lo que había sido. Tenía que mirar hacia adelante. Comencé a dedicarme más a mí misma, a las cosas que me hacían sentir viva. Volví a mis pasatiempos, me reencontré con viejos amigos, comencé a redescubrir lo que me hacía feliz, sin la necesidad de la aprobación de nadie. Lo que Elena no entendía era que el poder no radicaba en el control de la empresa o en el lujo. El verdadero poder estaba en tener la capacidad de reconstruirse, de seguir adelante sin importar cuántas veces la vida te haya derribado. El regreso del poder era, en definitiva, una cuestión de perspectiva. Había perdido a mi hija, sí, pero había ganado algo mucho más importante, la capacidad de ser dueña de mi propia vida. La empresa, las propiedades, el dinero, todo eso era secundario. Lo que realmente había recuperado era mi paz, mi dignidad y, lo más importante, mi autoestima. Los días después de todo lo sucedido parecían más claros, más tranquilos. Aunque la herida aún seguía presente, había algo en mí que había cambiado para siempre. La nueva Ana, la mujer que había emergido de todo este caos, ya no era la misma de antes. Ya no estaba dispuesta a dejar que la vida me arrastrara por caminos oscuros. Ahora, cada paso que daba era consciente, decidido. Había recuperado algo que no sabía que necesitaba hasta que lo perdí, el control absoluto sobre mi destino. Mi vida había girado en torno a los demás durante tanto tiempo, siempre poniendo a mi familia y mis responsabilidades en primer lugar, dejando mis propios deseos y necesidades para después. Pero ahora todo había cambiado. Cada rincón de la casa parecía hablarme de lo que había sido, pero al mismo tiempo, de lo que estaba construyendo. No solo estaba reorganizando la empresa, sino que también estaba reconfigurando mi vida. Volví a las cosas que me daban paz: el arte, la jardinería, las largas caminatas por el parque. Volví a sentirme yo misma, sin las ataduras de un pasado que ya no podía cambiar. El teléfono, aunque no dejaba de sonar, ahora no me causaba angustia. Los correos electrónicos y las llamadas de los empleados, de los socios, todos aquellos que de alguna manera habían sido afectados por las acciones de Elena, se volvieron parte de mi día a día. Al principio, la responsabilidad me parecía una carga pesada, pero poco a poco, comencé a verla como una oportunidad. Era mi oportunidad para reconstruir, no solo lo que había sido, sino también mi propia identidad. Lo que antes me parecía una carga, ahora se había convertido en un camino hacia la redención. El poder no era solo algo que se recupera, se puede también reconstruir de nuevo, poco a poco, desde adentro. Recordaba las conversaciones con Clara, las horas que pasamos juntas revisando papeles, buscando evidencias, luchando por algo que parecía tan lejano en el tiempo. Pero, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que no se trataba solo de los documentos ni de las transferencias fraudulentas. Se trataba de la lección más importante que la vida me había dado: el poder de decidir, el poder de actuar. La vida me había puesto en una encrucijada, y aunque no había sido fácil, las decisiones que tomé fueron las correctas. Y, aunque aún me dolía la ausencia de Elena, ahora sabía que no debía seguir viviendo en el pasado.
El futuro estaba en mis manos. Las primeras semanas después de la recuperación de la empresa fueron un reto, claro. Pero lo que realmente me sorprendió fue cómo me fui sintiendo más ligera, más libre. Al principio, pensaba que el control de la empresa era lo que realmente necesitaba, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente había recuperado era mi paz interior. Ya no dependía del amor de Elena para sentirme válida, ni de su aprobación para saber que era suficiente. Había crecido, no solo como empresaria, sino como mujer, como madre. Y, aunque la relación con mi hija había cambiado irremediablemente, sabía que lo que realmente importaba era lo que había recuperado dentro de mí misma. Al mirar al espejo, ya no veía a la mujer que había sido aplastada por la traición y el abandono. Ahora veía a alguien más fuerte, más decidida. La Ana que se levantaba cada mañana con la certeza de que, aunque el camino no fuera fácil, podría seguir adelante. Lo que más me sorprendió de todo esto fue darme cuenta de que no necesitaba que nadie más me validara. Ya no necesitaba que Elena volviera a mi vida para sentirme completa. Aunque siempre sería mi hija, mi amor por ella ya no estaba condicionado a su aceptación. Comencé a involucrarme más en la comunidad, a ayudar a aquellos que necesitaban lo que yo había aprendido a lo largo de los años. La importancia de nunca rendirse, de siempre levantarse después de caer. El dolor seguía ahí, pero ya no me definía. La nueva Ana había nacido de las cenizas de lo que había sido, y ahora caminaba con la cabeza en alto, con el poder de decidir hacia dónde quería ir. Ya no tenía miedo al futuro. Lo que más me sorprendió de todo esto fue descubrir la fuerza que había dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. Había sido capaz de reconstruir mi vida, de tomar el control nuevamente, de enfrentar la verdad sin temer lo que vendría después. La lección más grande que la vida me había dado era que el poder no está en las cosas materiales, ni en lo que tenemos, sino en la capacidad de decidir, de levantarnos y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reinventarte después de una gran pérdida? ¿Qué harías si, después de todo, te dieras cuenta de que la verdadera fuerza está en ti y no en lo que tienes o en los demás? Los días después de todo lo sucedido parecían más claros, más tranquilos. Aunque la herida aún seguía presente, había algo en mí que había cambiado para siempre. La nueva Ana, la mujer que había emergido de todo este caos, ya no era la misma de antes. Ya no estaba dispuesta a dejar que la vida me arrastrara por caminos oscuros. Ahora, cada paso que daba era consciente, decidido. Había recuperado algo que no sabía que necesitaba hasta que lo perdí: el control absoluto sobre mi destino. Mi vida había girado en torno a los demás durante tanto tiempo, siempre poniendo a mi familia y mis responsabilidades en primer lugar, dejando mis propios deseos y necesidades para después. Pero ahora todo había cambiado. Cada rincón de la casa parecía hablarme de lo que había sido, pero al mismo tiempo, de lo que estaba construyendo. No solo estaba reorganizando la empresa, sino que también estaba reconfigurando mi vida. Volví a las cosas que me daban paz: el arte, la jardinería, las largas caminatas por el parque. Volví a sentirme yo misma, sin las ataduras de un pasado que ya no podía cambiar. El teléfono, aunque no dejaba de sonar, ahora no me causaba angustia. Los correos electrónicos y las llamadas de los empleados, de los socios, todos aquellos que de alguna manera habían sido afectados por las acciones de Elena, se volvieron parte de mi día a día. Al principio, la responsabilidad me parecía una carga pesada, pero poco a poco, comencé a verla como una oportunidad. Era mi oportunidad para reconstruir, no solo lo que había sido, sino también mi propia identidad. Lo que antes me parecía una carga, ahora se había convertido en un camino hacia la redención. El poder no era solo algo que se recupera, se puede también reconstruir de nuevo, poco a poco, desde adentro. Recordaba las conversaciones con Clara, las horas que pasamos juntas revisando papeles, buscando evidencias, luchando por algo que parecía tan lejano en el tiempo. Pero, a medida que avanzábamos, me di cuenta de que no se trataba solo de los documentos ni de las transferencias fraudulentas. Se trataba de la lección más importante que la vida me había dado: el poder de decidir, el poder de actuar. La vida me había puesto en una encrucijada, y aunque no había sido fácil, las decisiones que tomé fueron las correctas. Y, aunque aún me dolía la ausencia de Elena, ahora sabía que no debía seguir viviendo en el pasado. El futuro estaba en mis manos. Las primeras semanas después de la recuperación de la empresa fueron un reto, claro.
Pero lo que realmente me sorprendió fue cómo me fui sintiendo más ligera, más libre. Al principio, pensaba que el control de la empresa era lo que realmente necesitaba, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente había recuperado era mi paz interior. Ya no dependía del amor de Elena para sentirme válida, ni de su aprobación para saber que era suficiente. Había crecido, no solo como empresaria, sino como mujer, como madre. Y, aunque la relación con mi hija había cambiado irremediablemente, sabía que lo que realmente importaba era lo que había recuperado dentro de mí misma. Al mirar al espejo, ya no veía a la mujer que había sido aplastada por la traición y el abandono. Ahora veía a alguien más fuerte, más decidida. La Ana que se levantaba cada mañana con la certeza de que, aunque el camino no fuera fácil, podría seguir adelante. Lo que más me sorprendió de todo esto fue darme cuenta de que no necesitaba que nadie más me validara. Ya no necesitaba que Elena volviera a mi vida para sentirme completa. Aunque siempre sería mi hija, mi amor por ella ya no estaba condicionado a su aceptación. Comencé a involucrarme más en la comunidad, a ayudar a aquellos que necesitaban lo que yo había aprendido a lo largo de los años. La importancia de nunca rendirse, de siempre levantarse después de caer. El dolor seguía ahí, pero ya no me definía. La nueva Ana había nacido de las cenizas de lo que había sido, y ahora caminaba con la cabeza en alto, con el poder de decidir hacia dónde quería ir. Ya no tenía miedo al futuro. Lo que más me sorprendió de todo esto fue descubrir la fuerza que había dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. Había sido capaz de reconstruir mi vida, de tomar el control nuevamente, de enfrentar la verdad sin temer lo que vendría después. La lección más grande que la vida me había dado era que el poder no está en las cosas materiales, ni en lo que tenemos, sino en la capacidad de decidir, de levantarnos y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que reinventarte después de una gran pérdida? ¿Qué harías si, después de todo, te dieras cuenta de que la verdadera fuerza está en ti y no en lo que tienes o en los demás? Los días se fueron tornando más tranquilos con el paso de las semanas. La empresa estaba en su lugar, funcionando como debía, y a pesar de las cicatrices, comenzaba a sentir que mi vida encontraba un nuevo equilibrio. Sin embargo, en mi interior había algo que había cambiado por completo: la fuerza de la experiencia. Aunque las pérdidas seguían ahí, no solo económicas, sino emocionales, ya no me sentía débil ni vulnerable. Lo que había sucedido me había dado una perspectiva más clara sobre lo que realmente importaba, lo que me hacía seguir adelante. La experiencia de haber tocado fondo y volver a levantarme me dio una claridad que nunca antes había tenido. Pasaba mis días entre las reuniones de la empresa y mis momentos a solas en casa, donde la tranquilidad parecía ir retornando poco a poco. Sabía que no podía seguir mirando hacia atrás, pero también entendía que todo lo que había vivido me había hecho más fuerte. Ahora entendía que el poder real no está en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de superar. La capacidad de aprender de cada error, de cada traición, de cada golpe que la vida te da, es lo que realmente te define como persona. Cuando miraba las noticias, cuando veía cómo las cosas seguían desmoronándose para Elena y Julián, no sentía la satisfacción que había esperado. Lo que había pasado entre nosotros me había dejado marcada, pero no podía dejar que su caída me diera placer. Al contrario, me dolía profundamente ver a mi hija en esa situación. La vida, a veces, es tan irónica. Elena había sido mi todo, y a pesar de lo que había hecho, sentía una especie de compasión por ella, por todo lo que había perdido. Pero en ese mismo momento entendí que, aunque el dolor me acompañara, era lo que me estaba permitiendo sanar y seguir adelante. Recuerdo un día en el que me encontré con una vieja amiga de la universidad. Nos sentamos a tomar un café en el parque, y ella, al verme tan serena, me preguntó cómo había logrado encontrar esa paz después de todo lo sucedido. Sin pensarlo mucho, le dije: he aprendido que lo único que no se puede perder es uno mismo. Todo lo demás se puede recuperar. Mis palabras me sorprendieron a mí misma. Al principio, creí que simplemente eran una respuesta automática, pero en ese momento entendí que no eran solo palabras vacías. Había sido capaz de recuperar lo que realmente importaba: mi integridad, mi esencia y mi capacidad de seguir adelante, sin importar cuántos obstáculos se me presentaran. El lujo, los lujos que alguna vez me parecieron la cima del éxito, ya no tenían ningún valor para mí. Había tocado fondo, y había sido capaz de reconstruirme sin necesitar nada más que la fuerza de mi propia voluntad. Los viajes, las cenas en restaurantes exclusivos,
los autos de lujo, todo eso parecía ahora superficial. Lo que había ganado a lo largo de los años, a lo que realmente le había dado valor, era la capacidad de tomar decisiones por mí misma, de caminar por la vida con la cabeza en alto. Sabía que el dinero y el poder no me definirían, y que las lecciones de la vida, por más duras que fueran, me habían dado una fortaleza que ningún lujo podría jamás ofrecerme. Cada vez que me encontraba con alguien que me pedía consejo, hablaba con la sabiduría que me habían dado los años, pero también con una humildad que antes no tenía. La vida me había enseñado que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar. No se trata de acumular riquezas materiales, sino de construir relaciones auténticas, de ser fiel a uno mismo, de aprender de los errores y seguir adelante. Todo lo demás viene por añadidura. Al mirar hacia el futuro, sentí una calma profunda. Ya no había miedo de lo que pudiera venir. La experiencia, la fuerza que había adquirido, me permitía ver las cosas con una nueva perspectiva. Sabía que, a pesar de lo que había pasado, siempre había una oportunidad para reinventarse, para comenzar de nuevo. No me importaba cuánto me habían dañado, lo único que realmente importaba era cuánto podía aprender de todo aquello y seguir siendo la persona que siempre quise ser. Habían pasado meses desde la última vez que vi a Elena, desde la última vez que escuché su voz, tan fría y distante. El proceso había sido largo y doloroso, pero de alguna manera, el tiempo me había dado la paz que tanto necesitaba. La empresa ya estaba funcionando como debía, y aunque la herida de la traición seguía presente, había comenzado a sanarse. Yo había aprendido a vivir con ello, a ver cada día como una oportunidad para avanzar, para dejar atrás lo que ya no podía ser reparado. Sin embargo, algo dentro de mí aún sentía que no todo había terminado. Un día, después de una reunión en la oficina, el teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla y sentí una oleada de emociones. Era Elena. Al principio, no supe qué hacer. Durante tanto tiempo, había deseado que viniera a mí, que de alguna manera todo volviera a ser como antes, pero también sabía que no podía seguir esperando algo que nunca llegaría. Decidí contestar, con el corazón latiendo rápidamente. «Hola, mamá», dijo, su voz suave pero cargada de algo que no pude identificar. No era la misma mujer que me había dejado atrás, no era la misma persona que me había dado la espalda. Algo había cambiado en ella también. «¿Qué pasa, Elena?», le respondí, intentando mantener la calma. La conversación comenzó de una manera distante, pero pronto, las palabras fluyeron de una manera que no esperaba. Elena, aunque todavía algo fría, comenzó a hablar con más sinceridad de lo que lo había hecho en mucho tiempo. «Lo he perdido todo, mamá. Y no sé cómo llegar hasta ti», dijo. Las palabras eran duras, pero estaban cargadas de una vulnerabilidad que no había visto en ella en años. Por un momento, me sentí perdida. ¿Cómo reaccionar ante todo esto? ¿Cómo podía olvidar lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonarla por todo el daño causado? La verdad era que, aunque el daño había sido profundo, el amor de madre no desaparece tan fácilmente. El dolor de la traición era algo con lo que tendría que vivir, pero la idea de perderla para siempre me hacía replantear lo que realmente quería. ¿Estaba dispuesta a darle una oportunidad de redención, aunque no pudiera olvidar lo que había hecho? La respuesta no fue inmediata. Sentí que, al final, la reconciliación no significaba olvidar, sino encontrar una forma de sanar, de empezar de nuevo, aunque fuera de una manera distinta. Durante días, me quedé pensando en las palabras de Elena, en lo que realmente quería. La vida había cambiado de manera irreversible, pero ¿podría yo cambiar también? ¿Podría perdonarla? Sabía que el camino no sería fácil, pero había algo en mí que me decía que, si la vida me había dado la oportunidad de reconstruir tantas cosas, tal vez también podría reconstruir nuestra relación, aunque de una forma diferente. Finalmente, después de varias conversaciones, decidí invitarla a casa. No sabía qué esperar, ni si alguna vez todo volvería a ser lo que fue, pero estaba dispuesta a intentarlo. Cuando llegó, no dijo nada. Simplemente se sentó en el sillón, y el silencio entre nosotras fue más pesado que las palabras. Pero poco a poco, comenzamos a hablar. Hablamos de lo que había sucedido, de la traición, de la ira y el dolor que ambos habíamos sentido. Y aunque las palabras no sanaron inmediatamente, lo que sentí en ese momento fue más importante que cualquier otra cosa. Sentí que, por primera vez, Elena estaba dispuesta a escuchar, y yo estaba dispuesta a perdonarla.
No fue un perdón instantáneo ni fácil, pero fue el comienzo de algo nuevo. La reconciliación no significaba borrar el pasado, sino aceptar que ambos habíamos aprendido algo de él. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que, al perdonarla, también me estaba perdonando a mí misma. Había vivido tanto tiempo aferrada al dolor y a la rabia, que olvidé que la paz venía de dejar ir. Dejar ir el rencor, las expectativas, lo que pensaba que debía ser. Dejar ir todo lo que me impedía ser libre. Ese día, en ese salón que había sido testigo de tantas historias de nuestra familia, algo cambió. No fue una solución mágica, no fue un final feliz como en los cuentos. Pero fue el primer paso hacia la curación. La reconciliación no era el fin de todo lo que había pasado, pero sí el principio de una nueva etapa. No todo lo que se pierde se puede recuperar, pero eso no significa que no se pueda seguir adelante. El tiempo, a veces, tiene una forma única de sanar las heridas. No es algo que se pueda apresurar, ni un proceso que se pueda forzar. Pero con cada día que pasaba, sentía que el peso de todo lo que había ocurrido comenzaba a aliviarse, aunque de manera sutil. La reconciliación con Elena, aunque dolorosa, fue un paso hacia la paz que tanto había buscado. No significaba que todo estuviera solucionado, ni que la vida volviera a ser la misma, pero algo en mí cambió. Había dejado de aferrarme a lo que ya no podía cambiar, a lo que ya no tenía control. Y al hacerlo, comencé a encontrar un tipo de paz que nunca antes había experimentado. Mi vida ya no giraba en torno a lo que había perdido, sino en lo que había recuperado. Recibí el perdón de Elena, pero también me di cuenta de que lo más importante era perdonarme a mí misma. Durante tanto tiempo, me había culpado por todo lo que había sucedido. Pensaba que si hubiera hecho algo diferente, tal vez las cosas habrían sido distintas. Pero ahora sabía que no se trataba de culpas ni arrepentimientos. La vida no siempre es justa, pero siempre es una oportunidad para aprender, para crecer, para sanar. Cada mañana, al despertar, sentía una calma que no había conocido antes. La ansiedad, el temor constante a lo que podría venir, se había disipado. En su lugar, había una tranquilidad profunda, una serenidad que venía de saber que todo lo que podía hacer, ya lo había hecho. Había enfrentado mis miedos, había tomado decisiones difíciles, y lo más importante, había dejado ir. Dejar ir las expectativas de lo que debería haber sido, dejar ir el dolor, el rencor, la necesidad de controlar lo incontrolable. En su lugar, abrazaba la aceptación. Y esa aceptación me daba una paz interior que nunca imaginé alcanzar. El trabajo en la empresa ya no me parecía una carga. Había aprendido a delegar, a confiar en quienes me rodeaban. En el pasado, había tratado de controlarlo todo, de ser la que siempre tomaba las riendas, de no permitir que nadie más se hiciera cargo. Pero, al soltar el control, descubrí que no solo la empresa florecía, sino que yo también lo hacía. La vida comenzaba a darme lecciones de humildad, y me di cuenta de que el verdadero poder no estaba en hacer todo por mí misma, sino en ser capaz de confiar en otros y en dejar que las cosas fluyeran. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me detuve a observar a la gente. Algunos corrían, otros paseaban tranquilos, y algunos simplemente se sentaban en los bancos, disfrutando del sol. La vida seguía su curso, indiferente a mis luchas, pero al mismo tiempo, con una belleza única que nunca había sabido apreciar. Fue en ese momento cuando entendí que la paz interior no tiene que ver con las circunstancias externas, sino con cómo elegimos verlas. La paz es una decisión, es un estado de aceptación, de soltar lo que no podemos cambiar y abrazar lo que sí podemos controlar, nuestra actitud. Elena y Julián ya no formaban parte de mi vida de la misma manera. Aunque seguía preocupada por ellos, por lo que podrían estar pasando, sabía que no era mi responsabilidad cargar con su peso. Al final, cada uno debe hacerse responsable de sus propios actos. Yo había hecho lo que podía, había dado lo mejor de mí, y ahora era momento de seguir adelante. No podía esperar que ellos se arrepintieran, ni que las cosas volvieran a ser como antes. Pero lo que sí podía hacer era seguir mi camino, vivir mi vida con propósito, con la paz de saber que había hecho lo correcto. Mis días ahora estaban llenos de pequeños momentos de gratitud. Ya no pensaba en los lujos, en lo que había perdido materialmente, porque lo que había ganado no se podía medir con dinero. Había recuperado mi esencia, mi autoestima, y eso valía mucho más que cualquier otra cosa. La vida,
aunque no siempre justa, me había dado una segunda oportunidad y estaba decidida a aprovecharla al máximo. La vida, en su incesante marcha, me había enseñado más de lo que jamás imaginé. En este tiempo, lo que comenzó como una lucha por recuperar lo que me pertenecía, se transformó en una lección profunda sobre el valor de la resiliencia, la importancia del perdón y la capacidad de reinventarse. Había llegado a un punto en el que ya no me preocupaba lo que había perdido, sino lo que había ganado, una paz interior que nunca antes había experimentado. La empresa, mi vida personal, mi relación con Elena, todo había pasado por un proceso de transformación. Al mirar hacia atrás, no sentía rencor ni tristeza, solo una profunda gratitud por todo lo que había aprendido, por todo lo que había superado. Las decisiones que tomé me trajeron hasta aquí, y aunque algunas fueron difíciles y dolorosas, me dieron la oportunidad de ser la persona que soy hoy. No había más espacio para el odio ni para el arrepentimiento. Había aceptado lo que había sucedido y, en cierto sentido, había cerrado un ciclo de mi vida. Recuerdo una tarde, al sentarme frente a la ventana de mi oficina, mirando el horizonte. Todo parecía estar en su lugar. La empresa prosperaba, mis relaciones personales eran más profundas, y sobre todo, había recuperado algo que jamás pensé que perdería, mi confianza en mí misma. Los años de lucha, de sacrificio y de dolor me habían dado la perspectiva necesaria para saber lo que realmente importaba. La lucha por el poder, por el control, había quedado atrás. Ahora entendía que lo único que debía controlar era mi propio destino, mis decisiones y mi paz interior. Elena seguía en su propio camino, y aunque a veces me preguntaba cómo estaría, sabía que ya no podía hacer nada por ella. Había tomado sus propias decisiones, y esas decisiones la habían llevado por un camino que no podía evitarse. Al principio, me costaba aceptar que ya no sería la misma hija que conocí, pero con el tiempo, entendí que las personas cambian y que el amor no siempre significa quedarse en el mismo lugar. El amor verdadero es también dejar ir. Aceptar que, aunque te duela, el otro también tiene su propio camino que seguir. Había llegado al final de un ciclo, pero también sabía que la vida continuaba. El camino que se abría ante mí no estaba marcado por el dolor del pasado, sino por las lecciones que había aprendido y la sabiduría que había ganado. Todo lo que había vivido me había formado, me había dado una fuerza que antes no conocía, y ahora no tenía miedo al futuro. Lo que fuera que viniera, ya estaría lista para enfrentarlo. Había dejado de ser una espectadora de mi vida y me había convertido en la protagonista. Decidí no mirar atrás. Había cerrado ese capítulo que me había enseñado que, al final, la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, ni en el reconocimiento, sino en el crecimiento personal, en la capacidad de aprender de las caídas y, sobre todo, en la capacidad de levantarse. Había hecho todo lo posible por sanar, por recuperar lo perdido y por encontrar la paz. Lo demás ya no importaba. No importaba cuán grande fuera la empresa ni cuán lujosa fuera la vida que una vez soñé tener. Lo único que realmente importaba era que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Al final, entendí que, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos, el verdadero viaje estaba en el interior. En cómo reaccionamos ante las adversidades, en cómo nos enfrentamos a nuestras propias sombras y en cómo, a pesar de todo, seguimos adelante. Yo ya no necesitaba nada más. Había recuperado lo que era mío, pero más allá de eso, había encontrado el verdadero significado de la vida. Y eso, nada ni nadie podría arrebatármelo. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez perdida, como si el mundo te hubiera dado la espalda, cuando más necesitabas apoyo? ¿Has experimentado el dolor de ser rechazada por alguien a quien diste tanto? Si alguna vez te has sentido olvidada, humillada o ignorada por quienes más amabas, quiero que sepas esto: no dejes que ese dolor defina quién eres. No eres un simple recuerdo, ni una sombra de lo que fuiste. Eres fuerte, eres sabiduría viviente, y tu valor es inmenso. Hoy, tal vez sientas que todo lo que diste no fue valorado, que todo tu esfuerzo y amor fueron en vano, pero quiero que recuerdes una cosa: te vemos. Tu historia importa. Has cuidado, has sacrificado, has dado más de lo que tenías, y aunque algunos no lo hayan reconocido, tú has hecho un bien inmenso. Cada lágrima derramada, cada día de sacrificio, cada momento de dolor, son partes de una historia de resiliencia que nadie puede arrebatarte. Y aunque a veces sientas que te has quedado sola, quiero que sepas que todavía hay belleza esperando ser vivida en tu camino.
La vida no siempre da lo que esperamos, pero el futuro tiene una forma de sorprendernos, cuando aprendemos a caminar con la cabeza erguida, a sentarnos en nuestra propia mesa y a reconocer nuestra dignidad. Tu dignidad es un tesoro invaluable. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, recuerda, tu valor no depende de lo que otros piensen o hagan. Depende de lo que tú crees sobre ti misma. El poder de sanar, de reconstruir tu vida, está en tus manos. Tú eres el único arquitecto de tu propio destino. Y al final, cuando menos lo esperes, quienes te ignoraron o te rechazaron, regresarán, buscando ese lugar que ya no podrás ofrecer si decides seguir adelante con tu vida. Pero eso es tu decisión, porque ahora sabes lo que vales. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te has sentido perdida o rota, quiero que sepas, todavía hay mucho por vivir y no estás sola. Si sientes que necesitas un recordatorio de que la vida siempre tiene una nueva oportunidad para ti, suscríbete al canal y sigue escuchando estas historias, porque aquí te entendemos. Te vemos. Y te animamos a seguir adelante. ¿Te imaginas que te cierren la puerta en Navidad? Así fue como mis hijos me dijeron: aquí ya no pintas nada. Lo que ocurrió al día siguiente, nadie lo vio venir. Haz clic en la pantalla final para descubrir cómo cambiaron las cosas en un abrir y cerrar de ojos. No te lo pierdas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.